20.000 habitantes. Y les cuento que mi pueblo, Bajada del Agrio, desde donde yo vengo, donde me crié, desde los 3 meses en que mi madre me deja en brazos de mi abuela, donde nacieron mis hijos, Leandro, Nicolás, Federico, tiene 2.000 habitantes. Así es que para mí es tremendo honor poder estar delante de ustedes en este lugar tan emblemático como es la Biblioteca Nacional, la sala, y acompañada por Clarita, que va a hacer una representación de nuestra charla, de nuestro compartir, Abril, que es quien nos está haciendo el registro fílmico. Así es que les agradezco su escucha y el acompañamiento, que ya con esto las infancias y las adolescencias a las que yo hago referencia y a quienes los moderadores que me van a estar acompañando llaman sobrevivientes desde el grupo que está a su cargo, ya están siendo escuchados. Así es que para dar inicio con lo que tengo planificado, vamos a compartir un video y bueno, espero de todo corazón que esto justamente les llegue al corazón de ustedes, a quienes vean el registro grabado, y que toquen todos los corazones como me tocaron a mí al escribir estas historias. Voy a invitar a Silvia Piceda, sí, donde esté, y Sebastián Cuatromo, integrantes del grupo Adultos por los Derechos de la Infancia, y que me van a acompañar en este momento. Y lo voy a hacer correr un poquito a Sebastián por el otro lado, así quedo en el medio. Bueno, les voy a contar que ha sido medio accidentado el viaje. Habíamos pedido un vuelo contratado, pues, ya nos lo cancelaron unas horas antes, así que tuvimos que tomar un colectivo a las apuradas. Viajamos 24 horas porque también con inconvenientes, pero feliz de estar con ustedes. Le contaba a Sebastián en un momento que por allá por el mes de enero lo vi en un canal de televisión dando una entrevista, y bueno, esas intuiciones que tenemos, ¿no? Bueno, anoté rapidito su número de teléfono, su nombre, y bueno, cuando surgió esta posibilidad de estar aquí en esta tremenda casa de la memoria, de la palabra, en esta sala de este autor tan importante como es Augusto Cortázar, digo que le voy a escribir, pero le voy a dejar un audio que me va a contestar. No te tenía fe, ¿sí? Y la verdad es que desde entonces hemos tenido un diálogo muy hermoso, y me sumó a su compañera Silvia. Así es que, bueno, a todos los mensajes que a las apuradas por sus ocupaciones les he ido dejando, todos han sido respondidos, así que bueno, no menos, hoy los voy a hacer trabajar también. Le voy a pedir a cualquiera de los dos si puede leer mi reseña, porque también es importante traernos, por más que estemos presentes, volvernos a nombrar como presentes que estamos. Así es que, bueno, cualquiera de los dos. Una alegría. Muchas gracias, Juana, por la invitación, por el libro. Muchas gracias a quienes nos están acompañando acá en la sala. Como una breve introducción, contarles que en mi caso soy un sobreviviente del delito de abuso sexual en la infancia, al igual que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Esta estadística surge de una campaña pública del Consejo de Europa, que ya tiene aproximadamente unos 15 años,
y, por ejemplo, organismos como UNICEF a 2024, en una cumbre mundial que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, y en la cual tuvimos el orgullo de ser elegidos como representantes de América Latina y el Caribe en un Consejo Global de Sobrevivientes de Abuso de todo el mundo. Ahí UNICEF en 2024 hablaba de 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños. Es decir, cualquiera de estas dos estadísticas que tomemos aproximadamente a nivel internacional, obviamente en todas las sociedades y culturas, nos hace hablar de que somos el 20% de la población. Grave violación a los derechos humanos de infancia, que tiene ese nivel de masividad y de transversalidad, entre otras cosas básicas, porque donde más sucede es a nivel intrafamiliar, y obviamente en familias de todos los sectores sociales, culturales y económicos. También sumar que en mi caso yo soy sobreviviente de abuso dentro de un ámbito confesional católico, en una escuela de esta ciudad de Buenos Aires llamada Marianista, y que más de 20 años después de ocurridos esos abusos, tras muchos años de dolor y de lucha en búsqueda de reparación y justicia, pude lograr que quien había sido el abusador en mi infancia, al igual que en el caso de otros niños, compañeros míos en ese colegio marianista, sea juzgado y condenado por haber cometido el delito de corrupción de menores calificada reiterada a 12 años de cárcel en el año 2012. En ese momento yo tenía 36 años de edad. Y fue ahí cuando empecé a hacer pública mi historia por primera vez. Con el sueño, con el anhelo, con el deseo de que todo ese camino de sufrimiento y de lucha no quedara en lo personal, sino que pudiera trascender hacia lo colectivo, hacia lo social, que pudiera servir para ayudar a otros y a otras. Y así fue como en ese momento nos encontramos con Silvia, quien venía a hacer pública su historia de lucha. En el caso de Silvia, había sido víctima de abuso en la infancia a nivel intrafamiliar, pero su historia de lucha fue como mamá, siendo mujer adulta, tuvo que salir a defender a su hija de un progenitor abusador, que era su expareja, y también tuvo que defender a su hija de la gran injusticia con la que se encontraron en el Poder Judicial, en este caso en La Plata, en provincia de Buenos Aires, cuando fueron a pedir ayuda ante esta situación. Injusticia que las llevó a tener que escaparse de su casa en un pueblo de la zona rural de La Plata llamado Abasto, a tener que vivir clandestinas durante un tiempo para resistir una orden judicial que disponía la revinculación de la niña con el progenitor denunciado por abuso. A esa historia de tanto dolor y también de tanta lucha, Silvia buscó darle también un sentido colectivo, un sentido social, por eso la hizo pública en ese momento. Ella había empezado a armar grupos con mamás de niñas y niños víctimas de abuso, sobre todo intrafamiliarmente, y por eso fue muy dichoso el encuentro nuestro en ese 2012, porque éramos dos personas que, entre otras cosas, veníamos luchando y trabajando con los mismos sentidos y con los mismos sueños ante esta injusticia. Además tuvimos la dicha de enamorarnos y somos pareja desde aquel momento. Y entonces hace 14 años creamos Adultos por los Derechos de la Infancia, que también, para sintetizarlo, como lo podían ver en el video que compartía Juana recién, en un libro que cuenta nuestras historias, que se llama Somos Sobrevivientes, que en este caso tuvimos la suerte que grandes escritores y escritoras de nuestro país, como Claudia Piñeiro, Dolores Reyes, Gabriela Cabezón Cámara y Sergio Holguín, entre otros y otras, se reunieran para contar nuestras historias en este libro y la historia de nuestro grupo de pares, porque nosotros básicamente desde hace 14 años compartimos dos grandes tareas. Una es el acompañamiento solidario a quienes han sido víctimas o están acompañando a niñas y niños víctimas, que eso nos lleva, por ejemplo, a tener un espacio de reunión todos los sábados del año de manera virtual y anónima. Eso permite la participación desde los más diversos lugares de nuestro país y también de otras partes del mundo, que es una herramienta muy sencilla y a la vez maravillosa, porque es encontrar un espacio de diálogo y de escucha empático, respetuoso, y eso permite construir caminos de transformación ante este dolor, ante este trauma complejo, ante tanta soledad, tanta vergüenza, tanta culpa. La vergüenza y la culpa son quizás algunas de las injusticias mayores con las que carga la infancia víctima de abuso sexual, como no sucede con las víctimas de ningún otro delito. Y eso, entre otras cosas, siempre grupal y colectivamente, nosotros, por ejemplo, en nuestro espacio de pares lo vemos, y ahí podían ver en ese video tan hermoso al que se sumó la historia de los relatos que comparte Juana en el libro, podían ver desde Vera, compañera nuestra que falleció ahora casi con 90 años, que se acercó a nuestro colectivo porque una vez nos vio en televisión con sus 80 y pico de años, porque recién en ese momento, al vernos y al escucharnos,
ella pudo ponerle palabras a los abusos que había sufrido en su infancia por parte de su progenitor. Y a partir de que se sumó a nuestro grupo, Vera pasó a ser una compañera símbolo de nuestro grupo, a sus 80 y pico de años. Hasta podían verla ahí a Sofía, que con apenas un poquito más de 18 años en Tucumán logró el juicio y la condena de su progenitor abusador, es decir, un espectro de la gran diversidad de generaciones y de diversidad social, cultural y geográfica, de cómo este delito nos atraviesa. Por eso pensando que obviamente esto estamos muy lejos de ser una cuestión de pequeños pueblos, de grandes ciudades. En nuestro andar desde hace 14 años venimos compartiendo nuestros testimonios por todo el país y también hemos estado en el norte de África, en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina, en foros internacionales de Naciones Unidas. Ahora en el Mundial de Fútbol vamos a estar compartiendo una campaña con sobrevivientes de todo el mundo que se llama Cuidar la niñez es parte del juego. Así que con esto quiero dar marco, contexto a estos relatos, a estas historias que hoy viene a compartirnos Juana tan valiente y tan valiosamente en este libro. Y ahora sí, para pasar a la presentación, decirles también que, entre otras cosas, estamos aquí nada menos que en la Biblioteca Nacional, como para traer referencias, para que se vea la gran presencia social y cultural de este delito, de esta injusticia. Si pensamos en nuestra literatura, la literatura argentina arranca con El matadero de Esteban Echeverría. El matadero de Esteban Echeverría es una violación. En nuestra literatura hay destacados estudios históricos de críticos como David Viñas, en literatura argentina y política, clásicos, que literalmente dice nuestra literatura nace como violación. Hace muy poco, yo soy un aficionado lector, me sorprendía estar, por ejemplo, releyendo Los Siete Locos de Roberto Arlt o Rayuela de Cortázar. Estoy citando novelas emblemáticas de nuestra literatura. Y me sorprendió con los ojos míos de hoy, de tantos años de lucha, de encontrar allí el abuso contra la infancia. Digo, en Los Siete Locos, en Rayuela. Novelas clásicas que uno disfruta, que uno quiere y que sin embargo yo mismo en otras etapas de mi vida las había leído sin darme cuenta de la presencia del abuso contra la infancia. Y una postilla más. Este mismo lugar donde estamos hoy, hasta 1955 fue la residencia presidencial. Acá estaba la Quinta Unzué, que cuando fue el golpe de Estado de 1955 fue demolida y luego se construyó aquí la Biblioteca Nacional. En esta casa nosotros años atrás presentamos el libro en el Auditorio Borges, esta maravilla que hoy nos acompaña una artista plástica. En nuestro caso en ese momento fue con un grupo de teatro. Esto tan necesario de los cruces de disciplinas artísticas para sumar miradas y sensibilidades para esta causa. Y quiero decir, en esta misma casa, cuando era residencia presidencial, en 1952 el entonces presidente constitucional Juan Perón queda viudo de Eva, y a partir de allí, hasta el golpe del 55, en esta residencia presidencial pasó a convivir con una adolescente que se llamó Nelly Rivas, que como tantas sobrevivientes de abuso en la infancia tuvo una historia muy injusta, muy dolorosa y muy traumática. Esto lo digo sin querer abrir una supuesta polémica, lo digo como tantas referencias que podemos encontrar todo el tiempo en los más diversos ámbitos sociales, culturales, de nuestras comunidades, de nuestra historia política, institucional, literaria. Casi diría la omnipresencia de la historia de las violencias, de los malos tratos, de las opresiones hacia las infancias, hacia los más débiles y los más vulnerables, y muy especialmente el abuso sexual, que reitero, internacionalmente las estadísticas dicen que sufre nada menos que el 20% de la población. Así que a este amplio camino de lucha colectiva, plural, en todo el mundo, se viene a sumar hoy realmente con mucha alegría y con mucha emoción esta obra que nos trae desde allá, desde Bajada del Agrio, Juana, para compartirnos, y que con mucho gusto, si querés, voy a leer aquí. Mi biografía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Juana Mabel Miranda nació el 30 de noviembre de 1968 en la ciudad de Las Lajas, provincia de Neuquén. A los 3 meses de edad fue llevada a 40 kilómetros de allí, a la localidad de Bajada del Agrio, donde fue criada por su abuela materna. Cursó sus estudios primarios en la escuela número 171 de Bajada del Agrio. En 1981 debió trasladarse a la localidad de Cobunco Centro para cursar desde allí la educación secundaria en el Instituto
digo yo, número 3 de la ciudad de Zapala, ya que en su pueblo no existía este nivel educativo. En este periodo enfrentó el desarraigo y vivió en diversos lugares, donde primero debía abocarse a actividades domésticas que le eran delegadas, relegando sus estudios a un segundo plano. A pesar de las dificultades, siempre se destacó académicamente, disfrutando y ejercitando siempre el arte de escribir. A los 20 años se recibió de profesora para la enseñanza primaria. En 1988 regresó a su amado pueblo y ejerció su primer año como docente de la escuela que la vio crecer, convirtiéndose en la primer maestra de grado de Bajada del Agrio. Ese mismo año conoció a un joven ingeniero civil sanjuanino que estaba transitando su primer año como profesional en la localidad. En 1989 formaron una familia que se completó con la llegada de 3 hijos varones. Con su primera obra literaria de no ficción, La infancia que me dio raíces, el camino que me hizo quien soy, de 2025, recorrió todo el proceso propio de publicar un primer libro. A medida que surgía el mismo, iba naciendo la nueva obra, basada también en lo vivido por la autora, La voz del corazón, emociones en papel, impresa en septiembre de 2025. Su tercera obra, Detrás del silencio, agonía de la memoria, contiene relatos basados en historias reales y busca poner voz a aquellos silencios de infancias y adolescencias rotas, a partir de supuestos abusos sexuales perpetrados contra ellos. Actualmente, Juana está jubilada y junto a su esposo sigue residiendo en Bajada del Agrio. Ambos dedican su tiempo a proyectos familiares y disfrutan del paisaje único que ofrece su pueblo valletano. Una sociedad que se hace cargo de este dolor cuando hay políticas públicas, cuando hay intervenciones respetuosas, empáticas, las vidas de las niñas, niños y adolescentes no quedan rotas. Pueden transformarse. Este dolor no termina siendo un destino inexorable, pero eso, lejos de ser una responsabilidad de quienes hemos sido víctimas, pasa a ser una responsabilidad nuestra como sociedad y como comunidad. Pero quería sumar esto porque la experiencia demuestra que cuando la sociedad se hace cargo de su responsabilidad, las infancias y las adolescencias, pese a este dolor y esta injusticia que no tendrían que sufrir, no quedan rotas. Eso me permito sumarles desde nuestra experiencia. Muchas gracias. Esa historia que se resume en mi biografía, yo tuve que habitar diversos hogares e irme adaptando, ir ayornándome a cada una de las familias y bueno, no hace mucho he tenido una charla con uno de mis hijos que surgió espontáneamente. No te preocupes, Lea. Y tuvimos ciertas confesiones que para mi hijo Leandro todavía son nuevas, y debo decir que habité demasiados hogares desde esos 3 meses en que me tuvo mi abuela en sus brazos, una criancera luchadora y con la que pasé la mayor parte y la parte más feliz de mi infancia. Transcurrí por varios hogares y debo decir que no en todos los hogares algunos varones de la casa no se portaron del todo bien conmigo. Así es que, bueno, oportuno este momento para sacarlo porque me pregunta Seba si quería hablar de mi historia y por ahora es lo que puedo decir. Así es que gracias y también puedo decir que soy sobreviviente y me da gusto compartir el grupo con ustedes. Bueno, Detrás del silencio, agonía de la memoria, es una obra basada en historias reales. Nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre memoria, silencio y olvido. A través de sus páginas se despliegan 15 relatos de misterio y dolor que buscan dar voz a aquellos silencios que han marcado cada vida de abusos sexuales. La memoria, frágil y fragmentada, se convierte en el eje central de esta narrativa que lleva a repensar la forma en que recordamos y olvidamos. Desde un lenguaje sencillo, cuidado y profundamente sentido,
la autora nos sumerge en un mundo donde la agonía de la memoria se convierte en un grito desesperado por no ser olvidada. Cada página es un testimonio de la lucha contra el silencio, el recuerdo que brota, el dolor eterno, como esta dicotomía define la relación entre cada personaje con el pasado. Estos relatos buscan contener la memoria como lucha por preservarse en un mundo que tiende al olvido, el silencio como castigo y la agonía de recordar. Como lo mencionaba Sebas, si esta biblioteca guarda memoria escrita de la nación argentina, esta presentación propone que también guarde la memoria, tanto de lo que por ahí no se dice, la memoria de lo no dicho. Deseo que el acto de escuchar a las infancias y adolescencias sea reconocido como parte del patrimonio cultural que debemos preservar y transmitir. Deseo de todo corazón que fragmentos de este libro, la experiencia de los moderadores que me acompañan y la obra de arte que se crea en vivo ingresen simbólicamente al acervo cultural de este espacio, quizás sanando ciertas historias, como documento de que un 17 de abril del año 2026, la palabra, el arte, se unieron en pos de poner voz a tantas infancias y adolescencias robadas y como aprendizaje para prevenir. Como les decía en un principio, es muy resignificante para mí, como autora, como escritora de Detrás del Silencio, Agonía de la Memoria, presentar el contenido de mis relatos aquí, ya que se vuelve asunto de memoria pública, de fragmentos de historias de abuso infantil y adolescentes ocurridos en el silencio y en el dolor de lo privado, que este histórico edificio, custodio de la palabra, aloje y sane. Desde este momento esta temática dice: esto también es parte de nuestra historia y acompañamos de este modo a quienes se hacen cargo con todas las dificultades humanas y económicas que ello implica. El silencio en este momento se vuelve documento. Cuando una sociedad decide escuchar, el silencio se vuelve libro, el libro se vuelve memoria y la memoria se vuelve ley. Muchas gracias. La dedicatoria de mi libro es básicamente a la memoria de quienes se han llevado sus dolores a otro plano, a aquellas víctimas de abuso que han sufrido por generaciones, silencio y soledad, sosteniendo a seres queridos para no lastimarlos y sosteniéndose a pesar de tanto peso. Como me dijera mi psicóloga, es un montón, Juana, es un montón. Nunca me voy a olvidar esa frase. A las historias de abusos callados, a las cuales se busca darle voz sin que se las tilde de culpables. Hay quienes la han encontrado y celebran su resiliencia. En estos relatos, la memoria para mí es la conexión cruenta con el pasado. La esperanza de verdad y de justicia divina es la guía hacia el futuro. Y traigo conmigo, tan común, yo puedo hablar de mi lugar, de mi provincia, a tantos niños, infancias y personas mayores que todavía no han podido ponerle voz a ese sufrimiento. Eso lo traigo en mi corazón, lo comparto con ustedes. Gracias. No, Juana, le habíamos preguntado antes, y me gustaría que lo comparta acá, estas historias, ¿cómo nacen? ¿Cómo llegaron a vos? Bueno, en primer lugar, he sido docente de nivel primario, de nivel secundario. Hemos tenido que vivir, y siendo yo una joven docente en mis primeros años,
Historias de niñas que estando en 6º grado estaban embarazadas. Y estoy hablando del año 88, por ejemplo, 89. Y que pasaba como el común, como naturalizado en las familias. Y el docente sin herramientas para abordarlo, porque es como, sobre todo en el pueblo pequeño donde he trabajado 27 de mis 33 años como docente, nos conocemos todos, sabemos mucho de las historias, quizás no todo, y era difícil acompañar a esos seres, lo es todavía, y se vive muy al interior y en la oscuridad, en los secretos de las familias, y lo que es lamentable es en muchos de los desenlaces de esos nacimientos, de aquellos embarazos de niñas y adolescentes en algunos casos. Así es que lo he vivido como docente, lo he vivido por confesiones y también por el saber popular. Y yo quería preguntarte si vos ves diferencias, si hay alguna diferencia con respecto a esos años, vos decís 80-90, de ahora. ¿Notás diferencia en tu comunidad, en el lugar, con respecto al tema violencia o violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes? Si tuviese que medirlo, diría que quizás se sabe un poco más, pero se resguarda mucho al interior de las familias por la vergüenza, porque sobre todo en nuestro pueblo y en los parajes aledaños que nos rodean, la familia es muy patriarcal todavía. Incluso la figura de personas que pudiesen ayudar en este momento, como es el asistente social, el psicólogo, la psicopedagoga en el caso de la escuela media, son figuras que han ingresado al pueblo hace muy poco tiempo y con discontinuidad, porque quizás quedan muy a trasmanos de otras zonas, entonces están un tiempo y se van. Y hay casos muy serios donde ningún equipo interdisciplinario ha podido ingresar. Casos de abusos del padre a sus hijas, con nacimientos, con desarrollos lamentables de alguna de las criaturas por algún accidente. Así es que no te puedo decir que hay un gran avance, más bien está yendo de a poco. O quizás la generación mía puede estar a partir de los 50 compartiendo historias. Ahora las jóvenes pueden estar contando más, quizás a los 30 años ya pueden estar siendo más comunicativas con lo que les ha pasado. Les voy a compartir uno de los relatos del libro y así seguimos intercambiando. Y cualquier, también, si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿sí? Muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar escuchándonos. Bueno, yo quisiera hacer al señor, no me recuerdo el nombre, Sebastián, por el proceso que ha tenido, por la evolución, por los logros, de llegar a ciertos lugares donde estaban totalmente silenciados, la parte de la ley, la justicia, ¿no? ¿Cómo enfocó el tema que ustedes presentaron? ¿Qué posibilidades de ampliar y aplicar la ley como se debe, cosa de que no se aplica? Porque vemos niños y niñas en los túneles de los ferrocarriles, chicos abandonados en la calle, propensos a pasar todo esto, ¿no? Entonces, la función del juez de menores, ¿no? Claramente no sé cómo serán las provincias. Yo particularmente
estudio Derecho, noto a diario que la justicia no es para todos. Lo noto estudiando y a veces me pregunto, ¿qué hago estudiando? Hay una diferencia abismal de dónde cae un expediente, de cómo se va a aplicar la ley, depende de quién interviene dentro de ese expediente. Particularmente, yo hablando con Juana, le decía en su momento, venimos de una generación donde antes había escuelas pupilas. Yo salí de una escuela pupila y había chicos que no tenían, que eran huérfanos, que eran los más atacados, digamos, ¿no? En su momento. Pero no veo que la justicia de aquel momento a hoy haya evolucionado o haya avanzado. Cuando se tocan estos temas, específicamente estos temas, ¿no? Es como que pasan a otro tema. Es como que lo dejan en pausa, esa parte de la ley, y bueno, después lo vemos. El relato que estaba por leer justamente tiene un tinte así que a posteriori le doy la palabra a Sebas para que lo redondee. ¿Te parece, Sebas? Con todo gusto. Muchas gracias. La herencia del dolor. El último año de la escuela primaria había llegado. Era hora de buscar otro rumbo, un poco más allá del despoblado paraje. La transición entre la niñez y la adolescencia de Ramona iba transcurriendo en el marco del abandono de la madre, bajo el amparo de hermanos, un poco mayores y otros más pequeños que ella, junto al chacarero padre. La escuela albergue secundaria, a tan solo 15 kilómetros de su paraje, también en un pequeño pueblo, era el próximo segundo hogar donde permanecería de lunes a viernes. Era necesario contar con algún conocido que los lunes la buscara en el paraje y los viernes la volviera a llevar allí. Don Fabio era el indicado hombre de confianza para la familia. A él se recurriría. El primer día de clases de Ramona era un hecho. El otoño había llegado y la vieja casa rural parecía una postal, levantada en medio de la nada donde comenzaba a definirse el paraje. El ruido del falcón anunciaba la llegada de un auto en búsqueda de esa vulnerable adolescente. Mientras la esperaba, don Fabio se acomodaba a la sucia gorra. Ella lo saludó como a un tío, subió y partieron a toda velocidad campo afuera, a donde los arbustos, pájaros, vientos serían testigos de comentarios inapropiados, toqueteos, amarreos, llantos, ruido de cinto y luego el hecho. Dentro del auto, olor a sexo, a cuero sucio, mientras el ruido del motor encendido intentaba tapar cualquier gemido. Ella quedó adentro, atrapada, sola, miedosa, claustrofóbica. Nunca habría imaginado que sus primeras experiencias íntimas le causarían tanto dolor. Sus pensamientos gemían por una ayuda que no encontraría. Sus sentimientos de repudio, asco, aborrecimiento no eran suficientes para que con su fuerza pudiese zafar de semejante tormento. Pasaban los días y don Fabio esperaba ansioso y hambriento la llegada del lunes del viernes, ganándose la confianza de la familia de Ramona. Imaginaría las escenas que protagonizaría con la indefensa muchacha. Ella deseaba que ambos días no se aproximaran. ¿Cómo hablar de lo que le estaba sucediendo si ese hombre grande, abuelo ya, era como un familiar más? Sudorosa, confundida, asustada, Ramona podía sentir a lo lejos el olor hambriento que ese hombre le infería. Sentada en el asiento del acompañante, apretujaba su humilde bolsa que contenía escasos
pero necesarios útiles escolares, como amparándose detrás de ella, como protegiendo la inocencia ya rota por ese ser insensible. Cada oportunidad traería sonrisas sucias desde esa cara vegetada, áspera, de la que pendía un tremendo bigote. Ella podía sentir su respiración a pasos de acercarse al alto del horror. Sábados, domingos, feriados traían cada tanto un respiro a su infancia destrozada. Ya sabía el detalle que cada lunes, cada viernes, al amparo de una jarilla, el Falcon se estacionaría y comenzaría la horrorosa escena en la oscuridad fría de la mañana o la tenebrosa tarde-noche del invierno que se iba aproximando. Ella no podía entender qué le pasaba. Su cuerpo cambiaba de un tiempo a esa parte, impactada, abrumada, sola, culpable, avergonzada. Se da cuenta, está embarazada. El agresor se la ingeniaría para manipularla y deslindar toda la sombría responsabilidad que le cabía. La familia. ¿Qué hacer desde la pobreza de sus condiciones? ¿Cómo creer que ese hombre, como un pariente más, podría arruinar aquella aún infancia? Todos duermen en el rancho. La luz del chonchón ya se apagó. Ramona siente dolores raros. No es un empacho, no es dolor de hígado. En el catre viejo sin sábanas y con colchas deshilachadas, en total soledad se desarrolla la dolorosa y trágica escena. No puede recurrir a ninguno en la casa. Adolorida, con tristeza y desesperanza, con el frío de la noche que ni siquiera puede percibir, se encamina hacia ese lugar oscuro, sucio y aislado. El tremendo momento de arrojar el cuerpito salido de su cuerpo a la letrina. Jamás lo habrá de olvidar. Abrumada, culposa, triste, con miedo, comienza a transitar con sus escasos años un circuito de instituciones que se limitan en escasos días solo al fin frío que les compete. Volver al rancho era la realidad. Convivir por años con todos los hechos vividos en cuerpo y alma, todos y cada uno de los instantes de los últimos meses. Nadie sabe qué tipo de madre fue con el tiempo de dos hijas mujeres. ¿Será desde el ocultamiento, desde su experiencia traumática del pasado o desde la resiliente manera de caminar su vida? ¿Qué pasa por esas respuestas ante la pregunta ¿cuántas hijas tenés? Me parece ver a Ramona pasar por mi calle, paso lento, sumida de lleno en la atención a estas hijas, tratando de sanar, creciendo, superando, liberándose junto a ellas de la sombra del pasado recurrente, llevando el secreto de la letrina con mucho dolor y trauma a cuestas. Lo que... Sí, no, era para unir lo que decía Elcita con... Sí, yo antes porque Perfecto. me parecía... Porque justamente dentro del Poder Judicial la historia de Sebastián es la excepción. Sebastián logró el juicio y la condena más de 20 años después. Así que está bueno que después nos cuente su historia, que es un éxito y es una excepción. La regla en el abuso sexual y las violencias sexuales contra la infancia es la impunidad. Se calcula que 1 de cada 1000 abusos es el que llega a juicio y condena, 999 quedan impunes. Y donde vemos la mayor falla del Poder Judicial es en el abuso intrafamiliar, sobre todo el incestuoso. Es ahí donde vemos que se juega con más fuerza esto que sería la comodidad adulta de decir que el abuso sexual no existe. Y si pensamos, en esto del último tiempo, vuelve a haber las discusiones sobre las falsas denuncias, que no es más que una vez más decir que no existe la violencia contra las infancias, que no existe el abuso sexual, y que cuando una mamá, la mayoría de las veces somos mamás, pero también hay papás protectores, hay abuelas, hay abuelos protectores, hay vecinos,
que uno va con la sospecha del Poder Judicial a decir, sospecho que mi hijo está siendo abusado sexualmente, o como en mi caso la hija mayor me viene a avisar que el padre biológico de mi hija había abusado de ella muchos años antes y me lo viene a avisar. Yo con eso voy al Poder Judicial a decir, ayúdenme a proteger a mi hija de este hombre que abusó de su hija mayor. Y es ahí donde el Poder Judicial mira cualquier cosa. ¿Qué me dicen a mí? Veo 2 mujeres queriéndole cagar la vida a un pobre tipo. Eso contestó el Poder Judicial de La Plata cuando yo voy a decir, ayúdenme, la hija mayor me viene a decir que fue abusada por él para que no le pase a mi hija. Entonces, el Poder Judicial, para nosotros, lo que vemos es que lo que está haciendo es sostener la comodidad adulta de decir que el abuso sexual no existe. Sobre todo intrafamiliar, porque rompe ese gran mito que hay de que el lugar más protegido que tiene un niño o niña es su hogar, que el niño o niña no está en mejor lugar que siendo criada por su madre y su padre. O sea, esas cosas que son como discursos míticos que en la realidad no lo vemos. El 50% de los niños son golpeados y dañados dentro de sus casas, el 20% fuimos abusados sexualmente. O sea, las estadísticas no nos dicen que siempre el hogar y que la mamá y el papá son los mejores vínculos para criar un niño o niña, pero vemos que el Poder Judicial apuesta todavía a esa comodidad, porque es muy incómodo empezar a pensar que hay tantas personas abusadas y que hay tantos y tantas abusadores. Eso es para mí lo que se está defendiendo cuando vemos esta pelea o esta pulseada entre los derechos de infancia y después lo que realmente pasa en la realidad cuando vamos con un niño o niña a pedir ayuda. Y ahora sí a Sebas que nos cuente su camino, que es el camino de alguien que siendo adulto, y esa para mí es una gran diferencia, varón, adulto, va a presentar una denuncia y es escuchado dentro del Poder Judicial. El tema es cuando vos vas con un niñito de 4 años, 5, a decir, estoy sospechando o el niñito me dijo que está sufriendo. El gran problema es ese cuando vas con un niñito. Cuando sos adulto o adulta ya es diferente. Bueno, a ver que Sebas nos cuente, porque además no fue tan fácil tampoco. No, bueno, sumando a lo que bien dice Silvia, y en esta experiencia pública y colectiva de tantos años, algo que hemos aprendido con dolor es a llamarlo justamente Poder Judicial y no justicia. Que es nada menos que las víctimas de este delito lo consideremos de esa manera, es otra muestra más a las claras de, según nuestra mirada, qué transformación profunda hace falta en ese ámbito para que realmente sea vivido como un ámbito de protección de las infancias, de reparación y de justicia para las víctimas. Por eso hablamos de Poder Judicial, lamentablemente, y no de justicia, en líneas generales. Sumar algunas apostillas también de la experiencia siempre de lucha plural y colectiva. Esto también, logros que vamos consiguiendo desde la sociedad civil. Por ejemplo, en nuestro país hace pocos años logramos que se ha declarado este delito de instancia pública. Hasta hace muy pocos años estaba considerado como un delito de instancia privada. Entonces, entre otras cosas, eso significaba que si la propia familia de la víctima no impulsaba una investigación, prácticamente el Estado no podía intervenir para llevar adelante esa investigación. Cuando, la mayoría de las veces, los abusos suceden intrafamiliarmente, es decir, era un obstáculo clarísimo. Hace muy pocos años logramos esta modificación, fue declarado de instancia pública y eso significa en la práctica que hoy toda persona de la comunidad, de la sociedad, que toma conocimiento de una sospecha de este tipo de hechos, está obligada a denunciarlas. Decimos sospecha, porque lo que ponemos en conocimiento del Poder Judicial para que lo investigue es una sospecha. Sin duda fue una experiencia que ojalá pudieran tener todas las víctimas que así lo desean. En ese juicio oral y público, más de 20 años después, con mi testimonio, con el de otras víctimas, con los testimonios de quienes habían sido nuestros compañeros en la escuela, de quienes habían sido nuestros docentes, de los religiosos del colegio, de las autoridades académicas, hubo múltiples audiencias. Logramos, por un lado, por supuesto, nada menos que dar por probados los hechos y que a su autor se lo responsabilizara penalmente. Pero al mismo tiempo, y yo esto lo compartía públicamente con la sociedad, también yo decía, simbólica y concretamente en este escenario judicial, estamos logrando también enjuiciar a toda una cultura.
a todo un modo de relación y de vinculación entre adultos y niños, marcado por múltiples abusos de poder, por múltiples violencias físicas, psicológicas, emocionales, que era el modo de relación, el modo de educación dentro de ese colegio marianista de más de 30 años atrás, exclusivamente de varones, marcado por una impronta fuertemente autoritaria, donde los varones supuestamente éramos educados en torno a estereotipos de un hombre sufre y no llora, un hombre no tiene emociones ni sentimientos y si las manifiesta es un maricón y no hay disvalor más profundo que ese. Es decir, toda una cultura en la que desgraciadamente y dolorosamente múltiples generaciones de varones y de mujeres, argentinas y argentinos, fuimos muy mal educados y que mucho dolor y sufrimiento nos ha ocasionado. Y digo esto también como una referencia más de mi experiencia pública como varón sobreviviente, en Argentina y también a nivel internacional. Por eso UNICEF, por ejemplo, todavía habla de 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 7 niños. Nosotros creemos, nosotros y nosotras, que todavía hay un subregistro de los varones víctimas de abuso, porque entre otras cosas a los varones nos cuesta más. Si bien las dificultades, por supuesto, son para todas las víctimas, niñas, niños y adolescentes, y ni que hablar de la diversidad de identidades o expresiones de géneros. Eso por supuesto. Pero a los varones mejor, me corrijo, más que decir quizás nos cuesta más, nos cuesta especialmente. Porque culturalmente los varones, entre otras cosas, todavía muchas veces somos socializados, somos educados en torno a este tipo de ideas, donde supuestamente un varón que comparte que ha sido víctima de un delito de este tipo, automáticamente pasa a ser visto como el relato que cuenta mi historia en este libro, como un varón devaluado, como un varón minusvalorado, como un varón para toda una cultura dominante, homofóbica, discriminatoria, como un varón maricón, tomando a esto como un gran disvalor. Es decir, esa mirada social discriminatoria, juzgadora, estigmatizadora, pesa mucho sobre los varones. En nuestro grupo se da la particularidad de que como una de las referencias públicas es un varón, esto permite que varones de múltiples generaciones participen en nuestro grupo. A veces en nuestro grupo hasta hay más varones que mujeres. ¿Y esto por qué? Nos ha pasado estando en países del mundo árabe, por ejemplo. Digo, porque un varón cuando ve a otro varón que comparte, que puede, que relata, se siente habilitado para eso que muchas veces nos ha costado horrores poder permitirnos con nosotros mismos, el pensarnos como lo que fuimos, como niños, como víctimas, como seres vulnerables que fuimos vulnerados. Cosas tan elementales y a la vez tan profundas como esa, en la cosmovisión machista cuesta mucho revertir. Y sumo un matiz más, por el cual también hay muchas dificultades para que los varones hagamos ver este sufrimiento, este dolor y este delito. Hay un mito muy injusto, muy complicado, que sostiene que si un varón fue víctima de este delito, entonces luego como adulto va a ser agresor. Eso pesa mucho sobre las espaldas de los varones víctimas, porque hay mucho miedo a que entonces socialmente un varón que comparte haber sido víctima de este delito pueda ser visto como un potencial agresor. Eso genera muchísima inhibición, muchísimo retraimiento, mucho, pero mucho temor en múltiples varones a la hora de sentir que se puede compartir este dolor. ¿Y cómo? Sí. Por lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo reacciona el hombre con el resentimiento de llevar ese peso de lo que no puede decir o manifestar y tener ese peso casualmente de también llevar ese título, ¿no?, que va a ser peor en el futuro? Cuando lo soltás, en el caso tuyo que soltaste tu historia, te liberaste y sos la persona que sos, libre. Pero si no lo hubieses hecho, ¿cómo hubiese sido? Bueno, yo sentí que justamente tenía que ponerle palabras a mi historia, tenía que compartirla y hasta buscar un camino de reparación y justicia, porque sentía que si no mi vida, realmente me preocupaba mucho cómo podía ser mi vida de relación, mi vida sentimental, mi vida afectiva. Me generaba mucha preocupación, mucho temor, ver que yo manifestaba mucha violencia. Había ese dolor tan profundo y sentía que eso tenía que afrontarlo. Por suerte pude empezar a hacerlo.
Y con esto quiero decir que después claramente vemos que atrás de las historias de muchos varones agresores, claro que hay varones que fueron niños víctimas. Allí lo dramático es que no hubo ninguna intervención social, ninguna intervención educativa, es decir, esos niños, como las niñas, niños y adolescentes víctimas, no tuvieron una sociedad que supiera verlos, escucharlos, detectar lo que les estaba pasando e intervenir para proteger y cambiar esa historia. Es decir, que sin intervención de ningún tipo, lamentablemente, la práctica demuestra que después muchas veces se da esa relación en que quienes han sido víctimas en las infancias, en algunos casos terminan siendo victimarios como adultos. Por eso digo que también esa verdadera cadena de tragedia es una obligación del Estado con sus políticas públicas y del conjunto de la sociedad con sus actitudes y con sus compromisos el romper. Porque ese es un motivo más de los múltiples que tenemos que para decir que no debe haber nada a la vez más maravilloso que tomarnos a fondo esta obligación de proteger y de cambiar la suerte de la infancia víctima de abuso. Porque sin duda que entre otras muchas cosas, eso cambia también a futuro la existencia de potenciales agresores. O sea que en ese sentido, sin duda que decirte que es ciertamente muy dañino no poder encontrar canales o modos de expresión para tamaño dolor y sufrimiento, y que luego, como también vos misma referías, eso se termine de alguna manera revirtiendo en los vínculos y en las relaciones de manera agresiva, de manera violenta. Eso me parece que ahí, Silvia. No, y algo que no se hace tanto hincapié, y lo vimos mucho, es porque viste que es como que llama más la atención cuando vos sos víctima, la parte agresiva, ¿no? De ser agresor o agresora. Y no tomamos en cuenta lo que son los autodaños, las cosas autolíticas. O sea, hay muchísimo intento de suicidio, mucho suicidio, hay mucho autodaño. Y nosotros conocemos muchísimos varones, por ejemplo, ni hablar de vida familiar o tener pareja, pero que, por ejemplo, te dicen: yo nunca toqué a mis sobrinos. O sea, vos te encontrás con personas de 40, 50 años que han negado toda su vida. O sea, es el tío solitario. Es en la familia el que dice: no, mi hermano es el que siempre está solo, no le gusta estar con los discos, no sé. O sea, cada familia tiene su modo, y atrás de ese tío solitario hay un hombre absolutamente dolorido y dañado que lo que ha hecho es encerrarse. Y nos ha pasado esto: no, ¿cómo no puedo tocar a mis sobrinos? Porque estoy todo el tiempo pensando a ver si dicen que los puedo agredir. Entonces vos ves, ahí está un gesto inhibitorio. Y los gestos inhibitorios, la sociedad no está acostumbrada a verlos como o sea, estamos acostumbrados a asustarnos con el pibe delincuente, con el pibe que se está drogando en la esquina y está haciendo ruido en la esquina de la casa porque nos molesta a todos los vecinos. Entonces, ese es el que llama la atención. Ahora, el que está dentro de su casa con los videojuegos, dañándose, quizás consumiendo lo mismo, o intentándose suicidar o suicidándose, no pasa a ser un problema social. Es como que, bueno, formará parte de la estadística. Porque a los que hemos tenido trauma en la infancia, lo que tenemos que ver es que puede haber signos y síntomas que hacemos ruido, y hay signos y síntomas silenciosos, tan graves, tan nocivos, tan terribles como el que sale. Y para nosotros, es más, no solamente nosotros, gente como Boris Cyrulnik, especialistas en resiliencia. Boris Cyrulnik, él dice que él, ante chicos dañados, prefiere el que sale a delinquir, porque el que sale a delinquir está teniendo, aunque sea una esperanza de vida, algo está moviendo, ¿sí? Que vos podés trabajar y podés tratar de que esa persona use esa energía para la vida. A él le preocupa mucho más los chicos dañados y las personas dañadas que se quedan en sus casas, o que se quedan aislados, que se quedan solos, ¿no? O sea, que esa es la contracara, y nosotros lo hemos visto mucho, y mucho en varones. Yo te digo, varones absolutamente aislados. Quizás son profesionales, o sea, tienen como un ámbito de su vida en el que funcionan, pero en todo el ámbito que tiene que ver con las relaciones interpersonales y las relaciones hacia niños y demás, absolutamente bloqueadas. Contacto físico imposible. Hay compañeros a los que hay que preguntarles si los podés abrazar cuando vienen a la reunión de pares, o si le podés dar un beso. Personas que tienen un tema con el contacto físico absolutamente de distancia, y es con todo el mundo. Y son vidas, realmente a mí me dan mucha ternura y mucho dolor. Son vidas muy solitarias y hay mucho dolor ahí, ¿no? Y bueno, eso hay que
también hay que verlo. Gracias, Silvita. A medida que iban saliendo conceptos, tanto de parte de Sebas como de Silvia, como lo he preguntado, yo fui mamá muy jovencita, a los 21 años ya era mamá, y docentes, mi esposo, bueno, si bien era ingeniero civil, trabajaba como docente en la escuela secundaria, y uno en ese momento, por lo menos en aquella época, la función nuestra era recibirte, trabajar, tener la casa, los hijos, y bueno, docentes en doble turno, como que mucho trabajo, queriendo siempre añorar un futuro mejor para los hijos en cuanto a lo material, hablando específicamente de eso. Yo siempre tuve la suerte de que tuve señoras grandes, mayores, que me duraron como compañeras durante mucho tiempo y que me acompañaron en la crianza de mis hijos. Pero siempre tuve miedo de que mis hijos se fuesen a dormir a casa de la familia de sus compañeritos. Así es que les daba un montón de recomendaciones que, bueno, no sé cómo las tomarían, pero en la charla que tuve hace poco tiempo con uno de mis hijos me decía, ahora entiendo por qué me decías o me recalcabas tanto, nos recalcabas los cuidados y siempre lo recuerdo y me llamaba la atención. Y también a partir de este libro y de que yo iba a salir a compartirlo, como lo estoy compartiendo con ustedes ahora, se me ocurrió preguntarle a otro de mis hijos, si alguna vez, en confianza le digo yo, como hablamos siempre, ¿alguna vez tuviste alguna situación de abuso? Y no sé si para mi gratificación o mi tranquilidad me dice, no, por suerte no. Y bueno, ruego, en ese momento dije, espero que sea así, porque realmente es una situación muy difícil de superar. Y bueno, sobre todo, creo que para todos, ¿no? Pero mucho más difícil superar, sostenerla, llevarla consigo y no sé si sacarla o no. Hay quienes lo pueden hacer, otros no, y digo yo, se lo llevan a la tumba, poderlo compartir. Uniendo lo que decía respecto de su colegio, justamente el relato es el último que voy a compartir, ya finalizando con esta hermosa charla, refiere justamente a situaciones que me han pasado también en un establecimiento donde trabajé mucho tiempo. No solo al argentino, sino a nivel internacional, es que, por ejemplo, en las carreras de grado tendría que haber formación obligatoria sobre estos temas, como no la hay al día de hoy. En ninguna carrera, no la hay en Derecho, no la hay en Psicología, no la hay en Trabajo Social, y creemos que, entre otras muchas cosas, tendría que haber, reitero, una formación obligatoria en estos temas que llevaran, por un lado, a revertir el nivel de ignorancia que hay en las diversas profesiones en relación a esta temática, que luego se ven muy claro en las intervenciones que se hacen en el mundo judicial, en el campo de la psicología. Eso todavía es una cuestión muy básica, pero que es una gran deuda que se sostiene en el Estado argentino y en estados de distintas partes del mundo, donde las y los profesionales se forman, hacen sus carreras de grado y en temáticas como esta no tienen ningún tipo de formación, no acceden a ningún tipo de conocimiento. Bueno, ¿cuál era tu nombre? Sebastián. Sebastián. Hay algo que siempre recalco yo y pregunto, ¿no? Digo, ¿quién me puede decir cómo nació el Estado? Y mayormente todo el mundo se queda en silencio porque nadie quiere dar la palabra, o tiene su idea, pero realmente no es así.
el Estado, cuando vos vas a tener un hijo, nace tu hijo, tienes 21 días para registrarlo. Ese tiempo de los 21 días les pertenece a los padres, pero cuando el Estado te da un documento con un nombre, mayúscula, ya no es más tu hijo, vos sos el tutor. Vas a ser el tutor de ese cuidado de ese ciudadano que vas a tener que obedecer a la ley para que ese ciudadano responda al Estado. Entonces el Estado después te dice, bueno, lo tenés que llevar a vacunar, lo tenés que poner en el jardín, lo tenés que poner en la escuela. O sea, un ciudadano de bien, obediente en un sistema. Entonces, cuando vos tocas este tipo de temas con la intervención de los menores, el propio Estado, que tendría que ser el cuidador, el protector de quienes ustedes están hablando, suelta las riendas y lo dejan a nada. ¿Qué falta ahí? Un proyecto que se presente en el Congreso, que las materias de grado tomen conciencia de la importancia de lo que ustedes están diciendo y pueda implementarse a partir de un artículo específico dentro de lo que es la ley del menor. Eso se puede hacer. No sé por qué no se ha presentado, no sé por qué, porque con el porcentaje que me estás diciendo ya es suficiente como para hacer un proyecto de ley. Lo digo como por lo último que he hablado y bueno, y ahora que los escucho no sabía que era tan elevado el porcentaje, pero bueno, somos hijos del Estado y ellos como padres no existen y nos encontramos con una sociedad que uno va para allá, el otro va para allá, donde los valores ya no están a un equilibrio de seres educados, respetados como familia, como sociedad toda. Y bueno, un proyecto pegado a todos los casos que se han registrado estaría muy bueno. Yo particularmente lo hablo en la universidad, pero siempre me ponen un límite. Hay cosas que no se pueden hablar. Hay algo que vemos desde hace años, siempre en este camino público, social, que a nosotros y a nosotras nos ha llevado hace ya tiempo a hablar de que vivimos en un mundo y en sociedades adultocéntricas. Esto para nosotros y nosotras quiere decir que vivimos en sociedades donde las personas adultas, por el poder que tenemos, por esa asimetría natural que hay entre las personas adultas y las infancias, cometemos múltiples violencias, múltiples abusos de poder, múltiples opresiones con los más débiles y vulnerables de nuestra comunidad, que son nada menos que las niñas, niños y adolescentes. Y en esto de hablar de un mundo adultocéntrico como un modo de relación que implica muchas violencias y mucho dolor y mucho sufrimiento, esto significa que en la práctica, también algo que vos referías en anteriores intervenciones, las infancias terminan siendo el colectivo más vulnerable por esencia, por naturaleza. No hay nadie más vulnerable que una niña o un niño, pero a la vez el más vulnerado en sus derechos. Es decir, son el colectivo cuyos derechos menos importancia tienen, menos peso político tienen para el conjunto de nuestras sociedades. O sea, lejos de ser un sector supuestamente privilegiado al que le dedicamos la mejor atención que podemos tener como sociedad, en la práctica terminan siendo el último orejón del tarro. O sea, esto que para nosotros tiene que ver también con que por qué el delito de abuso sexual contra la infancia está considerado por especialistas como el más impune de la tierra. Así lo consideran especialistas. O sea, ¿por qué con la violencia sexual contra la infancia pasan tantas injusticias como estas? Para nosotros
una clave para entenderlo y tratar críticamente de repensarlo y de ir transformándolos en nuestras actitudes colectivas, tiene que ver con esto del adultocentrismo. Y por eso también, entre otras cosas, hace unos años tenemos un manifiesto que se llama Nos declaramos niñistas. Y en nuestro caso no es ni más ni menos que una amorosa invitación como sociedad a poner a la infancia como sujeto de derecho en el centro de nuestras preocupaciones, de nuestro pensar y de nuestro hacer colectivo. El niñismo, ¿no? Sería como, es una invitación a un sueño, a otro horizonte de sociedad, a construir un mundo distinto del que tenemos. Esto de poner a la infancia, de revertir este lugar de último orejón del tarro que dolorosamente, según nuestra mirada, tiene la infancia en nuestras sociedades, en el mundo actual. Ir hacia otro horizonte, ¿no? Hacia esto del niñismo. Esto lo compartimos porque, en nuestro caso, es algo que compartimos, reitero, con personas de diversas partes del mundo. O sea, siempre en nuestro caso, lejos estamos hablando de supuestos problemas o injusticias nacionales, o regionales o locales. Estamos hablando de injusticias que atraviesan al conjunto de las sociedades. Así que sin duda nos parece esto, ¿no? Es amplio el nivel de injusticia, pero también nos parece que pueden ser los caminos de solución, como algo de lo que vos pensabas también. Quizás muchas cosas serían mucho más fáciles de pensar y de hacer si tuviéramos esa óptica niñista. Si nos surgiera naturalmente como sociedad anteponer siempre a la infancia cuando vamos a pensar en nuestra vida en sociedad y en nuestra vida en comunidad. A partir de ahí creemos que las cosas fluirían mucho más rápido, mucho mejor, de una manera mucho más bella además. Pero si todavía muchas veces cosas que nos parecen obvias nos cuesta tanto ver y nos cuesta tanto el solo hecho de pensarlas, según nuestra mirada, es porque ese atraviesamiento adultocéntrico que tenemos es una obturación muy fuerte todavía, que pesa muchísimo. Yo te cuento una anécdota muy chiquita. Yo en la universidad que estoy estudiando, que es la de Moreno, no sé si conocen la historia del Piclo, yo fui pupila, era muy chiquita ahí, y me costó mucho entrar a la universidad porque tenía el edificio histórico, que era donde yo caminaba cuando tenía 5 años. En el segundo piso está la enfermería de aquel entonces, que recuerdo que siempre me agarraba mucha fiebre y paraba ese segundo piso, y muchas veces mi madre no me podía ir a buscar porque estaba con tanta fiebre que la monja no dejaba que saliera. Pero recuerdo que en ese lugar entregaban chicos, o sea, venía gente de un nivel muy alto, y en las cunitas que estábamos elegía como si iba a ser supermercado. Me llevó este. Y una vez a mí me pasó y me quedó tan grabado el tapado de la mujer con piel acá, marrón, oscuro, chocolate, y el hombre de traje con un nenito, y yo estaba con tanta fiebre que el hombre dijo, no, pero mira cómo está. Y me quedó tan grabado esa cosa. Y también me quedó de esa escuela que detrás del edificio histórico estaba los lugares de juego, y teníamos heladoras que tenían como una zapatilla, como una chancleta transparente, que con eso te daban vuelta y te pegaban, ¿no? Y yo tenía un juego específico que era agarrarme de un sub y baja que era de mano, y era uno solo que había ahí, pero cada vez que salía no llegaba, porque me mataban a palo ahí. Entonces hubo un tiempo en que yo no podía entrar, y siempre quise estudiar Derecho, y me había anotado en la ciudad universitaria, la UBA, y empecé a estudiar. Pero después en el 2001, cuando hubo todo este lío, dejé de estudiar porque me enfermé, me pasaron cosas.
pero siempre, y mi trabajo no me permitía poder presentarme para rendir. Yo siempre trabajé de seguridad. Bueno, hasta que un día dije, tengo que anotarme en algo, voy a seguir estudiando. Me gustaba psicología y me gustaba derecho. Era algo pendiente que tenía. Y entonces digo, no me acompañas hasta una universidad. Cuando llego a la psicología estaba cerrado. Dije, el destino me va a dar por hacer. Y me voy a morir, no, justamente ese edificio. Y habían puesto la carrera de Derecho. Y yo soy la primera promoción de la carrera de Derecho. Y dependía de otra, ¿no? De otra universidad aparte. Y cada vez que entraba era como que agarraba a mi niña, esa que estaba ahí, de la mano, ¿no? Y cada vez que entro digo, bueno, vamos a hacer justicia. Qué bueno, qué bueno. El día que yo me reciba, voy a ir con esa niña que está ahí adentro, que no puedo todavía subir a los pasillos, que todos los días me desafío, hasta estar las palmeras, los árboles, me acuerdo de todo, el aire del lugar, ¿sabes lo que es? Sí, claro. Y que me agarre taquicardia porque miro los azulejos amarillos que están todavía, y me acuerdo dónde dormía, y los piletones donde nos hacían lavar los dientes, y esas cosas que me enfrento a diario, y digo, ¿cuánta gente no sabe la historia de este lugar? Donde se entregaban los chicos, donde los chicos eran golpeados, donde los chicos no nos enseñaban a expresarnos, sino a callarnos. No tenés que llorar porque si no vas al rincón, no porque si no, o sea, era todo, no, el derecho del niño ahí no se veía, por eso yo siempre lo hablo cuando estoy en la universidad. Y te contaba a vos, Juanita, la importancia de esto, al menos para mí. Y bueno, es un desafío que yo sé que lo voy a lograr. Hago mucho esfuerzo porque Derecho es una carrera muy larga, con permanentemente estudiar. Y no solamente eso, el adoctrinamiento que hay en los sistemas, que si vos no políticamente no pensás como ellos, tu capacidad es menor siempre. Entonces es como que te van poniendo palos, ¿viste? Para que no llegues. Y entonces eso se tiene que hablar mucho. Entonces yo creo que hay un cambio. Hay un cambio en muchos sectores, no solamente en este, y que bueno, la gente tome conciencia de que todos tenemos un niño interior, que lo llevamos todos los días, vos tenés un niño interior, otro tanto, todos los días salimos con nuestro niño interior, y que le demos un gusto es importante. Bien, muy bienvenida al niñismo, y hacen falta muchas abogadas y abogados niñistas. Y una de las claves básicas del niñismo es el ejercicio de ser, según nuestra mirada, de ser empáticos con esa niña y niño que fuimos y con lo que esa niña y niño sufrieron, para así poder ser empáticos y leales con las niñas y niños de hoy y con los sufrimientos de la infancia del presente. Ese es un ejercicio que transforma la vida, que es maravilloso, pero que a la vez es muy doloroso y muy incómodo, y por eso muchas veces muchas personas adultas se resisten a hacerlo. Realmente celebro, nos emociona mucho lo que has compartido. Sí, Osita, y mientras vos narrabas esa historia, traigo a colación este libro, que es mi primero, que tuve el honor de que me recibieran en la Casa de Neuquén con mi presentación, y justamente cuando nace mi libro, yo tengo 2 hijos que son músicos, uno de ellos me pide que le cuente algunas historias, algunas anécdotas de cómo era mi vida con mi abuela en el campo. Mi abuela, que además de uno de mis hijos me dice, bueno,
¿tenés algún otro trauma que contarnos? Mi abuela era alcohólica, pero a pesar de eso me hizo feliz. Y bueno, siempre les he contado a ellos en diferentes momentos tal o cual historia, y él quería ponerle música a esa infancia diferente a la que yo y mi esposo tratamos de darle. Y bueno, después de esos relatos que le regalé, sentí la necesidad de seguir escribiendo, y nació este libro que es La infancia que me dio raíces, el camino que me hizo quien soy, y que uno de ellos lo calificó como un legado, porque incluso Leandro, que está presente, cuando él me hace el prólogo, cada uno de ellos, me permitió leer acá un poquito de lo que me decía. Nunca lo había podido compartir, y fue tan importante para que me conociera. Yendo a lo que decía el cita, que de a poco las cosas van saliendo, algunos en forma de historias que se van transmitiendo de generación en generación. En el caso nuestro, el tema del libro, de la escritura, perdón. Y Leandro me escribía algo así: desde chico siempre te he visto a mi madre como una persona fuerte, una de esas personas que sé que siempre va a estar ahí a mi lado para cualquier cosa que necesite, y alguien a quien puedo darle mi amor y cariño, sabiendo que voy a recibir lo mismo de parte de ella multiplicado 100 veces. Por esa razón, cuando ella nos contó sobre su infancia hace un tiempo, me pareció un pasado muy triste, duro e interesante, pero más allá de eso, en su momento no le di mucho pensamiento, debido a que todo lo que me contó pasó hace muchos años. La infancia que tuvo ella es fuera en el tiempo de infancia por la que yo pasé, y como ya dije antes, en mis ojos mi madre es y ha sido una persona fuerte. A mi modo de pensar, supuse que su pasado ya no era algo que le causara ningún tipo de pesar, pero ahora me doy cuenta de que lo vivido en su niñez todavía lo tiene muy presente y es muy importante para ella, ya sea por los momentos que le traen felicidad al rememorarlos, o por los que traen tristeza. Todas esas experiencias le sirvieron para fortalecerse y crear el camino que la llevó a este presente. Ese pasado es lo que formó a mi madre en la persona que tanto admiro y amo ahora. Para cerrar, solo quiero decirle a mi madre querida que la persona que veo en ella hoy es alguien que me llena de respeto y orgullo, que así como yo cuento con su apoyo y cariño, ella puede contar con lo que yo voy a estar siempre, ella puede contar con que yo voy a estar siempre a su lado, reciprocando todo lo que me ha dado. Te amo con toda mi alma, mamá. Gracias, Leandro. Bueno, como decíamos en un principio, que uníamos la significatividad de este lugar, de este espacio, con la palabra, con las experiencias, con el niñismo que acabo de aprender, los sobrevivientes. Voy a acercarme a Clarita. Bueno, el arte no tiene mucha explicación, en realidad. Para mí, y sobre todo con lo que hago, que es más bien abstracto, tiene que transmitir algún tipo de sentimiento. Eso es lo más importante. Y hay algo de todas estas historias que, si bien yo no conocía el contenido del libro, vos me contaste sobre la temática. No tengo conocimiento que en mi familia haya habido casos de ese estilo. Tengo la fortuna de que a mí no me sucedieron, pero sé que impacta psicológicamente de una manera en la que aquella persona que lo atravesó genera algún sistema de capas. Y como tenía poco tiempo para hacer esto, me atreví a hacer algo de antemano. No sé si ustedes cuando entraron vieron que este bastidor estaba todo azul. Sí. Y no sé si alguno llegó a ver, pero en un momento de la charla y conversación, yo empecé a despegar cinta de este bastidor, porque yo generé unas formas más bien armónicas alrededor de algo que estaba tapado con cintas. Eso que estaba cubierto con cintas era una silueta de
un infante amacándose, pero que por dentro le pasan muchas cosas, es ese desorden que hay de colores y líneas y demás. No me caracteriza usar colores oscuros, ni formas punzantes, ni nada por el estilo, entonces siendo fiel a mi manera de transmitir las cosas, se me ocurrió ese modo de alguna manera dejar ver en la obra que había alguien, una personita, que le pasaban muchas cosas por dentro, pero que se las está quedando para sí. Esa es la obra. Usted nos dice Detrás del silencio. Esta es mi segunda obra, también quiero que la tengan. Y la historia, parte de mis países también. Muchas gracias. Reencontrándonos en esta nueva oportunidad, devolviéndote todo el amor con el que me recibiste el año pasado con mi primera obra. Dejo para la Casa de Neuquén, con todo mi cariño y todo mi amor, esta obra, producto de la presentación de mi tercer libro, Detrás del silencio, Agonía de la memoria. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros recibirlo, que sea parte de nuestra galería, con todo el significado que tiene de toda la temática tratada y llevada adelante en tu tercera obra, así que un gran honor y muchas gracias. Muchas gracias. Saludos.